Toda mi vida me dijeron qué debía hacer, cómo debía comportarme, qué debía decir. No podía permitirme errores, porque los errores no eran una opción en mi familia. Mi padre, un hombre de negocios estricto, creía a la disciplina como única forma de éxito. No hay espacio para la mediocridad, Martín, solía decirme con una mirada dura. Debes ser el mejor, porque si no lo eres, no eres nada. Mi madre, en cambio, no me exigía excelencia, pero su indiferencia pesaba tanto como las exigencias de mi padre. Ella estaba más preocupada por la imagen de la familia, por las apariencias, por mantener la fachada de perfección. Crecí en una casa impecable, donde todo estaba en su lugar, donde cada palabra era medida, donde las emociones eran un lujo que no podíamos permitirnos. Aprendí desde niño que la reputación lo era todo. Mi familia vivía de las apariencias, y yo tenía que ser el hijo modelo que encajara en ese mundo sin fisuras. Pero yo no encajaba. Había algo en mí que no encajaba, algo que no podía nombrar y que me aterraba. Y cuando apareció Tomás en mi vida, ese algo se convirtió en una amenaza constante. No entendía lo que sentía por él, no quería entenderlo. Lo único que sabía era que tenía que mantenerlo lejos, porque admitirlo significaba romper la imagen perfecta, significaba enfrentar el rechazo de mi padre, la decepción de mi madre. Así que hice lo que mejor sabía hacer, obedecí. Me convertí en el hijo ejemplar que querían, el estudiante brillante, el líder nato. Y al mismo tiempo, hice de la vida de Tomás un infierno, porque si él no estaba cerca, entonces no tenía que enfrentar lo que realmente sentía. Me convencí de que lo odiaba, de que me molestaba su presencia, cuando en realidad, lo que me asustaba era cuánto me importaba. Ahora, tantos años después, verlo de nuevo y saber que todavía guarda ese rencor hacia mí es como un castigo merecido. Intento compensarlo, intento ser mejor, pero sé que no puedo borrar el pasado. Y lo peor es que una parte de mí quiere más que su perdón. Quiere que me vea, que realmente me vea, como yo nunca me permití ver a mí mismo. Pero no sé si alguna vez lo logrará. Y no sé si yo alguna vez seré lo suficientemente valiente para aceptarlo. Ver a Tomás por primera vez después de tantos años fue como recibir un golpe en el pecho. En el momento en que lo vi entrar a la oficina, con la misma mirada desafiante de siempre, supe que todo el control que creía tener sobre mi vida se desmoronaría. Me obligué a mantener la compostura, a actuar como si fuera cualquier otro empleado nuevo, pero la verdad era que me removía sentimientos que había intentado enterrar durante años. Intenté acercarme de forma sutil. Lo felicité por su trabajo en varias ocasiones, le ofrecí ayuda con algunos proyectos difíciles. Pero cada gesto mío era recibido con desconfianza, como si esperara que en cualquier momento volviera a lastimarlo. Y lo entendía. Sabía que me lo merecía. Pero dolía. A veces me descubría mirándolo cuando no debía. Observando cómo su ceño se fruncía cuando estaba concentrado, cómo sus labios se apretaban cuando algo no le convencía. Y recordaba el pasado con una claridad hiriente. Recordaba la primera vez que me di cuenta de que me gustaba. Fue en una de esas interminables clases de historia. Tomás se había quedado dormido con la cabeza apoyada en la mano, y yo no pude dejar de mirarlo. Sentí un nudo en el estómago, un calor incómodo en el pecho. Fue la primera vez que experimenté esa sensación y no supe qué hacer con ella. Así que hice lo que me habían enseñado, reprimirla. Convertir el miedo en rabia, la atracción en desprecio. Cuanto más me gustaba Tomás, peor lo trataba. Cada vez que lo veía sonreír, sentía la necesidad de arrancarle esa sonrisa. Si él sufría, quizás yo dejaría de sentir esto. Si lo hería, tal vez podría convencerme de que no significaba nada. También recuerdo el día que lo vi con otro chico, riendo juntos en el patio. Un fuego irracional me quemó por dentro. No tenía derecho a sentir celos, pero los sentí. Y en lugar de lidiar con ellos, lo empujé contra su casillero, escupiendo alguna burla cruel que ahora ni siquiera puedo recordar. Su mirada de desconcierto y enojo me siguió durante días. Pero ahora, sentado en mi oficina, observándolo mientras hablaba con sus compañeros, me daba cuenta de lo patético que había sido. Había destruido cualquier posibilidad de acercarme a él cuando éramos adolescentes. Y ahora, aunque intentaba enmendarlo, quizás era demasiado tarde. Quizás Tomás nunca podría verme como algo más que su peor recuerdo. Ahora, después de mi confesión, la sensación de vacío era abrumadora. Durante días, traté de actuar con normalidad en el trabajo, pero cada interacción con Tomás era una prueba de fuego. Me preguntaba en qué estaría pensando, si de verdad consideraba mis palabras o si simplemente las había archivado junto con todos los recuerdos desagradables que tenía de mí. Cada mirada furtiva que intercambiábamos me hacía dudar. ¿Estaba más distante que antes? O tal vez un poco menos. No podía saberlo con certeza, y la incertidumbre me estaba matando. El día a día en la oficina comenzó a cambiar sutilmente. Tomás ya no era tan cortante conmigo. No era cálido, pero tampoco levantaba muros impenetrables. Había pequeños momentos que me hacían sentir vivo, como cuando nuestras manos se rozaban al pasar documentos o cuando nuestros ojos se encontraban por accidente en medio de una reunión. Me descubrí anticipando cada interacción con él. Una tarde, mientras revisábamos juntos una presentación en su escritorio, su perfume me envolvió. Un aroma fresco, limpio, que de alguna manera se quedó grabado en mi memoria. Cuando se inclinó para señalar un punto en la pantalla, su brazo tocó el mío, y mi corazón se aceleró al instante. Traté de disimularlo, concentrarme en la pantalla, pero mi mente se perdió en la cercanía, en la calidez de su presencia. Hubo otro momento cuando él, sin querer, me sonrió levemente al compartir un comentario sobre otro compañero. Era una sonrisa breve, casi imperceptible, pero fue suficiente para desarmarme. Por un instante, imaginé un mundo donde ese gesto fuera algo natural entre nosotros, sin sombras de pasado entrelazándose en el presente. Otra vez, en la cafetería de la oficina, nuestras manos se rozaron al alcanzar la misma taza. Por un segundo, me pareció que Tomás dudó antes de apartarse. Un instante minúsculo, pero suficiente para que mi pecho se contrajera con fuerza. Cada pequeño avance,
Cada gesto sutil se convertía en un tesoro que guardaba celosamente. Aunque todavía había distancia, aunque aún cargábamos con un pasado complicado, por primera vez en mucho tiempo, tenía esperanza. Me sorprendí buscando excusas para acercarme más a él, para compartir momentos en los que pudiera verlo relajado, incluso riendo. Y en esos momentos, entendí algo, no solo quería redimirme, quería ganarme un espacio en su vida. Una noche, después de un evento de la empresa, terminamos en un bar con algunos compañeros. No estaba preparado para lo que sucedería después. Un grupo de hombres comenzó a molestar a Tomás, y al ver cómo su rostro pasaba de la incomodidad al miedo, mi cuerpo se movió solo. Me interpuse entre él y los agresores, y antes de que pudiera reaccionar, sentí el impacto de un puño en mi rostro. La pelea fue breve, pero intensa. Recibí más golpes de los que logré esquivar, pero no me importaba. Lo único que quería era sacarlo de ahí. Con el labio partido y el costado ardiendo de dolor, apenas registré cómo Tomás me sostenía después, su mirada llena de algo que no supe descifrar. ¿Por qué hiciste eso? Su voz era un susurro, temblorosa, cargada de emociones contenidas. Porque no voy a dejar que te lastimen. No otra vez. El silencio entre nosotros fue más fuerte que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que Tomás me veía de verdad. Y eso, por doloroso que fuera, valía cada golpe recibido. Después de la pelea en el bar, algo cambió. Tomás no me evitaba tanto como antes, pero seguía manteniendo una barrera entre nosotros. No mencionó el incidente, no me agradeció, pero tampoco se alejó. Era como si mi presencia ya no le resultara completamente insoportable. Seguía sintiéndome culpable, pero no podía evitar acercarme a él. Me encontraba inventando razones para hablarle, ofreciéndole café en la oficina, preguntándole por detalles de los proyectos en los que trabajábamos. Eran cosas mínimas, pero cada pequeña interacción me hacía sentir que había una mínima posibilidad de redención. Poco a poco, la relación entre nosotros comenzó a cambiar. Las conversaciones eran más fluidas, y aunque Tomás aún mantenía cierta distancia, ya no era la barrera impenetrable de antes. Lo veía más relajado cuando trabajábamos juntos, incluso había momentos en los que soltaban comentarios que parecían bromas. Para mí, esos pequeños gestos significaban más de lo que podía admitir. Sin embargo, mi felicidad se desmoronó cuando Tomás me enfrentó un día después de la oficina. Con los brazos cruzados y el rostro serio, me miró fijamente antes de hablar. No porque me ayude significa que puedes borrar el daño que me hiciste, dijo con una voz firme, pero sin rastro de enojo. El peso de sus palabras me golpeó con fuerza. Intenté hablar, pero él continuó. Fueron mis traumas, mis cicatrices. Y no desaparecen solo porque ahora seas amable conmigo. Tomás suspiró y bajó la mirada por un momento, antes de volver a encontrarse con mis ojos. Pero no puedo negar que en todo este tiempo juntos has demostrado ser diferente al chico del pasado. Mi pecho se apretó. No sabía si sentir alivio o tristeza. Lo único que sabía era que seguiría haciendo todo lo posible para demostrarme que